Buenos días muchachos. Seguiremos con nuestros grupos funcionales oxigenados, en este caso con las cetonas. Ellas tienen como característica principal que son compuestos en presencia del grupo carbonilo CO, carbono, doble enlace y oxígeno. Recuerden que los aldehídos tenían el doble enlace oxígeno y un hidrógeno, dependiendo. ¿Cómo así en posición intermedia? Intermedia es que nunca van a estar en el carbono 1, en uno de los extremos, no. Siempre va a estar del carbono 2 en adelante, dependiendo la cantidad de átomos que tenga la cadena. La fórmula general es RCOR, R es radical, carbono, oxígeno, de lo que vemos aquí el grupo carbonilo, y nuevamente radical. Esta es su fórmula estructurada. El primer miembro de esta familia es la propanona o acetona, o también conocido como dimetilcetona. La terminación ONA, PROP, que tiene 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. No indicamos en este caso lo que es la posición de donde se encuentra el grupo funcional, porque ya deducimos que está en el carbono número 2. Y dimetil es conocido también porque también la podemos nombrar como siempre lo hemos hecho, o también lo podemos nombrar como una vez aprendimos con los éter, que es nombrando dependiendo del radical que se encuentra a sus lados. En este caso aquí tiene un metil y aquí a su lado derecho también tiene un metil. Entonces como son dos sería dimetil y la palabra cetona. Tiene como propiedades físicas y químicas las siguientes. Son muy volátiles, no se pueden dejar abiertos si están en un frasco porque se puede evaporar con facilidad. Los puntos de ebullición de estos compuestos presentan un valor intermedio entre el registro registrado para los éteres y alcoholes, que quiere decir esto, que son más altos, pero son más bajos que los alcoholes de su mismo peso molecular. La solubilidad, ellos son solubles de hasta 5 átomos de carbono, son solubles en solventes polares como lo es el agua, y a medida que va aumentando el tamaño de sus partículas, en esta parte, va disminuyendo la solubilidad de estos compuestos. Esto se debe que a la proporción polar, es decir, la zona de la molécula que porta ese grupo carbonilo, se va haciendo cada vez más pequeño en relación con la porción hidrocarbonada polar. Esto tiene como una consecuencia que las fuerzas intermoleculares entre el solvente y el soluto no sean suficientemente grandes como para solubilizar esas moléculas demasiado grandes. Y además de todo, como quinto punto, poseen un carácter ácido. Tienen varios tipos de reacciones. La primera es una de las principales, es la oxidación. La oxidación del el alcohol secundario se oxida para formar una acetona en presencia de dicromato de potasio y de permanganato de potasio. Estas son dos reacciones diferentes. La podemos hacer con dos reactivos distintos para formar lo que es las cetonas. También ocurre el proceso de reducción, que es de una cetona se convierte en un alcohol secundario por medio de estos dos compuestos. Y también se puede convertir la acetona en un alcohol secundario por medio de la hidrogenación catalítica en presencia de níquel y en presencia de calor. Otro tipo de reacciones que pueden ocurrir, la reacción de nucleofílica, también ocurre con los aldehídos. ¿Qué usos y aplicaciones por lo general tienen estos compuestos? Son disolventes, son importantes porque con ellos se puede fabricar lo que son laca, los colores, los que son los explosivos, telas, el removedor de esmalte que usan las chicas normalmente para quitarse el pinta uña, está hecho de acetona. Y esta acetona, este compuesto principal, la acetofenona, es el que es usado para los gases lacrimógenos. Como nomenclatura tenemos que de acuerdo al tipo de radical en que esté unido al grupo carbonilo, las cetonas pueden ser lo que son alifáticas, alifática quiere decir que va en una cadena lineal, aromáticas en forma de ciclos como el benceno, o mixtos, que puede tener tanto cadena como bencenos.
Si el grupo radical son iguales, es decir, por ejemplo, un metil y un metil, se trata de cetonas simétricas que llevan la misma simetría. Si son diferentes, por ejemplo, un etil y un metil, serían asimétricas. Un ejemplo de esto pueden ser lo que tenemos acá abajo. Alifática, que es una cadena normal lineal, al igual que la que tenemos aquí a nuestro lado derecho, que es alifática también. Miren, aquí hay un metil y luego un etil y se termina con la palabra cetona. De la misma manera ocurre acá. Es alifática, pero tiene el mismo compuesto, metil-metil, entonces le llamamos dimetilcetona. ¿Qué pasa? Que ya no va a ser en orden alfabético si lo nombramos así, sino de lo menos complejo a lo más complejo. En este caso, el metil, como tiene un átomo de carbono, se nombra primero que el etil. Por eso es alifática y es asimétrica porque son diferentes compuestos, mientras que esta es simétrica. La mixta es porque tiene un anillo de benceno, cuando es radical se le conoce como fenil, y el metil a su lado, y la palabra cetona porque tiene el grupo funcional en la mitad, y es mixta. Y cuando es aromática solamente tiene dos grupos feniles a sus lados, dos radicales conocidos como fenil, entonces le llamamos difenilcetona, y es simétrica también. Otra forma de nombrarlo puede ser la que usamos normalmente, que numeramos la cadena que contenga, la cadena más larga, claro está, que contenga el grupo carbonilo y asignarle el número menor a ese grupo carbonilo. Si ustedes ven acá, se empezó a enumerar de derecha a izquierda. Si yo hubiera empezado a enumerar de izquierda a derecha, me hubiera quedado el grupo carbonilo en el sexto carbono, mientras que de derecha a izquierda me quedo en el carbono 3. Tengo que darle la localización más baja a este grupo funcional. Nombrar las arborescencias o radicales, en este caso, en nombre alfabético, o sea, el nombre que tiene que ser en orden alfabético en cada uno. El nombre de la cadena principal será el del hidrocarburo correspondiente, añadiendo el sufijo como lo tenemos acá, añadiendo el sufijo ona, diona, triona, de acuerdo a la cantidad que está repetido el grupo funcional. Si aquí hubiera uno, por ejemplo, y en este carbono hubiera estado el otro, hubiera sido, por ejemplo, aquí está en el 3, por ejemplo, 4, 3,4 pentadiona. Ese es un ejemplo. Cuando tenemos cetonas cíclicas, se asigna el número 1 al átomo del carbonilo. Si tenemos un ciclo y en cualquier parte del ciclo está el grupo funcional, ahí es donde tenemos que empezar a enumerar, desde donde se encuentre la cetona. ¿Qué vamos a hacer de actividad? Hoy vamos a realizar, como no podemos hacer experimentos como tal, vamos a observar uno que el link está en la plataforma de Classroom, en la asignación del día de hoy, ahí está el video. Ustedes van a observarlo, que es el experimento con el licopor y la acetona, y van a responder estas preguntas. Van a crear un documento en la rúbrica, lo que está acá abajo. En la rúbrica están todas las indicaciones para que ustedes hagan la estructura de su trabajo. Letra, tipo de letra, justificación, interlineado. Con base en esto van a responder. Si ustedes desean indagar en la web, en internet, lo pueden hacer, ¿ya? Con base en lo que ustedes vean y con base a lo que ustedes investiguen, responden estas preguntas, creando un documento y siguiendo los lineamientos que se les da. La próxima clase vamos a trabajar con lo que es la nomenclatura y con ejercicios de estos ejercicios, o también vamos a hacerlo con los ejercicios anteriores cuando se trabajan con radicales a los lados semejantes a cuando nombrábamos con los éteres. ¿Listo? Aquí les dejo la actividad, chicos, trabajen muy juiciosos, que yo sé que es así. Nos falta poco, así que ánimo.